y bienvenidos a Música con mucha historia. Aquí estamos otro domingo más con un nuevo episodio. En el episodio de hoy hablaremos de la música de las películas Disney en relación con la construcción de los personajes en la ópera. Además, teniendo en cuenta que hace 2 capítulos hablamos sobre el Orfeo y hablamos sobre la ópera en el barroco, vamos a hacer una comparación y vamos a retomar esa historia del Orfeo de Monteverdi. En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial que es Miguel Ángel González Molero. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Cristina, muy bien. Muchas gracias por invitarme esta semana a participar en tu podcast, que lo primero de todo te quería dar la enhorabuena porque son súper educativos y me gusta incluso para trabajar con los alumnos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a presentar un poquillo a Miguel Ángel. Miguel Ángel es musicólogo, bueno, graduado en Historia y Ciencias de la Música, como yo, fuimos compañeros de carrera, y él es profesor de secundaria. Además es pianista, es compositor y, bueno, ¿algo más que quieras que añadamos? Suficiente, me has puesto un currículum bastante bueno, así que déjalo ahí. Bueno, lo dejamos aquí. Él hizo un trabajo de investigación que estaba centrado en, bueno, el trabajo se llamaba Análisis musical, visual y textual de la construcción de lo femenino y lo masculino en las películas de animación Disney, Los casos de La Bella y la Bestia y Baiana y Mi amigo el mar. En 2010, bueno, el trabajo es del 2018. 2018, sí. Perfecto. Y hoy vamos a retomar toda esa labor de investigación que hizo Miguel Ángel y lo vamos a intentar traspasar a este podcast de divulgación científica o de divulgación musical en el que trabajamos y estamos aquí todos los domingos. Bueno, antes de empezar y entrar de lleno, Miguel Ángel, ¿quieres decir algo? No, nada, como he dicho antes, decir que me encanta, me escucho todos tus podcasts, creo que son muy ilustrativos, necesarios, porque no en Spotify, por ejemplo, que yo trabajo mucho a través de Spotify, no encuentro un podcast de este tipo, o sea, para mí son únicos y bueno, como digo, también no solo para la gente que le guste escuchar, saber un poquito más sobre música, sino también puedes coger parte de estos podcasts para trabajar con alumnos en clase, o sea, cuando trabajas la historia de la música, hay que utilizar otros medios, ¿no? y utilizar plataformas digitales como Spotify sirve muy bien para los alumnos porque les gusta. Entonces, darte las gracias por esta iniciativa que tuviste, que es muy guay. Bueno, y cuéntanos un poco sobre este trabajo que nosotros dividiremos en 3 episodios de podcast, uno en el que hablaremos la comparación de la construcción de los personajes en la ópera y en las películas de Disney, luego hablaremos de las películas de Disney antiguas, ¿no? ¿Hasta qué año más o menos? Sí, las más clásicas, como las que todo el mundo conoce, Blancanieves, La Sirenita, La Bella y la Bestia, nos centraremos sobre todo en ese caso. Y luego, en el último podcast, lo que queríamos trabajar en las más modernas, ¿no? Por ejemplo, Baiana que entra Frozen, que ya fue como una revolución también. Entonces, ves esa diferencia. Bien, bien. Bueno, además se nota mucho el cambio del personaje, sobre todo de los personajes femeninos en las películas actuales de Disney, ¿no? Ya no es la princesa que necesita ser rescatada, sino que ya es su propia heroína. Sí, hombre, pues en Frozen ya encontramos sobre todo esa chica, digamos que en Frozen vemos la dualidad, ¿no? Entre las dos hermanas, ¿no? Entre Elsa y Anna. Anna sí sigue representando un poco esa princesa más tradicional, más clásica, ¿no? Que se enamora de un príncipe con solo verlo, y Elsa un poquito más racional, ¿no? Que no se enamora de nada y quiere que Anna salga de esa visión, ¿no? tan clásica. Yo creo que Disney quiso hacer una crítica así, ¿no? Bien, bien. Y bueno, pues vamos a centrarnos en este primer episodio, que hablábamos bueno, vamos a hablar de la música en la ópera, ¿no? Sí, digamos que en el trabajo abarco un primer punto en el que hablamos de dónde podrían estar esos comienzos de la construcción del género y trabajando sobre todo desde la ópera, ¿no? Eh, Porque tengo que decir que, bueno, que varios estudios han demostrado que las políticas de representación que son posteriores al Renacimiento, como es la ópera y otros espectáculos públicos del siglo XVII, pues han sido lugares que han servido para la lucha de poder, ya que eran plataformas en las que se podía hacer creer a la audiencia
que lo que se presentaba sobre el escenario era literalmente la representación de la realidad misma. Entonces, es por todo esto que lo que se representa, el cómo se representa y quién lo representa, pues se convirtieron en preocupaciones que fueron unas preocupaciones políticas vitales para los gobernantes de la época. Entiendo, entiendo. Y bueno, ¿me puedes citar a lo mejor quién es el que te ha inspirado o algún texto que te inspiró a empezar este trabajo? Sí, sobre todo trabajé mucho con la autora Susan McClary en un libro que se llama Feminine Endings y concretamente con un capítulo que se llamaba Construcción del género y hablaba sobre todo de la construcción del género a través de la ópera y sobre todo trabajaba a través de la ópera de Orfeo de Monteverdi. Entonces fue muy esclarecedor este texto para ver esa construcción del femenino y lo masculino ya en las melodías, en el ritmo, en todo. Y cómo a través de esto lo he utilizado de base para luego analizar esas películas y ver si sigue pasando lo mismo que pasaba pues ya hace ya tres siglos, ¿no? 3-4 siglos. Y si esto sigue pasando de la misma forma o ha cambiado. Vale, vamos, muy interesante, muy interesante. Bueno, las representaciones del mundo social que se realizan sobre el escenario, ¿no? En la ópera, ya centrándonos en la ópera, lo que se centran fundamentalmente es en la identificación de personajes. Y eso lo hemos visto en los capítulos anteriores cuando dejan muy delimitado cómo es cada personaje. Y en el Orfeo de Monteverdi, hace 2 capítulos, pudimos ver cómo es diferente ya incluso la escena que representa, si están representando a los dioses, cómo es la música para los dioses, cómo es la música ascendente cuando están cantando hacia el cielo, ¿no? Cuando se van dirigiendo hacia el Olimpo, cómo desciende la música cuando se dirigen hacia el Tártaro. Y bueno, y luego lo iremos viendo como en otras óperas, como pueden ser en la ópera o en la semiópera en España, reflejarán a los personajes, a los dioses usarán el recitativo y a los personajes mortales en las escenas de avance de la trama usarán simplemente los diálogos normales. Luego el aria está como representación de las emociones y de los sentimientos, que es muy parecido a lo que pasa en Disney, ¿no? Las emociones pasan a ser canciones y el resto de la trama va a ir pasando en diálogo. Sí, efectivamente. Al final lo que se trata de analizar esas canciones, ¿no? Que están cantadas por princesas o por personajes masculinos, porque es verdad que los príncipes como tal, ¿no? Los príncipes clásicos de las películas no tenían su canción propia. Eso fue también un problema a la hora de encontrarlo. Con las princesas era muy fácil analizar una de las canciones, pero no encontramos una canción de un príncipe. Entonces tenemos que irnos muchas veces a los personajes masculinos que aparecían en la película. Y veremos que cuando analizamos, por ejemplo, La Bella y la Bestia, no hay una canción de la bestia que representaría el personaje masculino, sino que tenemos que irnos a Gastón, que digamos que sería como ese personaje malvado, ¿no? De la película, pero es masculino, pero también nos sirvió para trabajar cómo se construye la música en ese personaje masculino y que también tengo que decir que fue muy esclarecedor los resultados. Claro, bueno, ya vemos esa construcción de lo masculino y lo femenino no solo en la ópera, sino en los antiguos madrigales italianos, ¿no? Efectivamente. Los madrigales italianos encontramos con signos musicales de masculinidad y feminidad. El deseo erótico era como uno de los temas centrales de este género. Y los textos normalmente pues, hablaban de la posición de un sujeto masculino, algo que asume como normativo de la cultura occidental. Pero sin embargo hay textos que se entienden como expresiones femeninas y los ajustes musicales que se le asignan a los mismos son codificados sutilmente como femeninos. Pero esta marca de lo masculino y lo femenino pues, va a tener mayor prioridad en la ópera. El drama musical será pues, ese cultivo para entrar a gran escala de la construcción del género en la música. Pues esta presenta pues, uno de los principales discursos pues, en lo que el género y la sexualidad pues, se divulga públicamente y se cuestiona y se restringe al mismo tiempo, ¿no? Tengo que decir que al final lo masculino y lo femenino pues, se ha ido moldeando en la ópera más primitiva en relación a las actitudes prevalecentes en las sociedades en las que vivían los compositores. Entonces, las mismas se presentaban al hombre y a las mujeres como modelos públicos que la
sociedad debería de seguir como actualmente lo hacen en la televisión, por ejemplo, ¿no? O sea, en la ópera se va a representar esa masculinidad y feminidad digamos que todo el mundo que veía esa ópera, pues lo veía como modelo a seguir. Claro, claro. Bueno, se sigue viendo incluso en las películas, es el referente a ser, pues también se ve en las niñas, ¿no? Cuando ves las películas Disney, ese referente a ser como Elsa o como Anna, o cuando lo veíamos en nuestra época, que las princesas eran mucho más princesas, ¿no? Más esa sensación de necesidad, aunque ya empezamos a encontrar personajes un poco más empoderados, como puede ser Pocahontas, como puede ser Mulan. Siempre lo usábamos como referente a seguir, como yo quiero ser, como... Y pues se puede sobreentender que eso ya venía, que siempre hemos necesitado tener un referente a seguir, tanto en lo masculino como en lo femenino. Y bueno, en la ópera te iba a preguntar, se tendría que haber hecho mucho más hincapié en esa referencia, ¿no? Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los personajes femeninos los representaban hombres también. Efectivamente, y no solo ya lo que es el personaje femenino, sino incluso las actitudes. También si hay un momento de la ópera de Orfeo, que hablaremos ahora, ¿no? En el que Orfeo se ve débil cuando pierde a Eurídice, se ve triste, ¿no? Y eso hace que Monteverdi cree una melodía al estilo femenino, digamos, dentro de lo que sería lo femenino, para ese momento que canta Orfeo, porque lo que es la debilidad, ¿vale? El dolor se relaciona de alguna manera con lo femenino. Entonces, la melodía que crea Monteverdi en ese momento, podríamos decir que es una melodía femenina. Claro, de hecho, lo vamos a escuchar ahora mismo para que los oyentes vean a qué nos referimos y cómo suena esa melodía femenina. Bien, pues ahora a continuación vamos a escuchar el Tu se morta, el aria que canta Orfeo cuando se entera de la muerte de Eurídice, interpretada por Jordi Sabal, con los Conciertos de las Naciones y la Capilla Real de Cataluña. Vamos a intentar ver cómo Monteverdi va a reflejar ese dolor con la música. Para los oyentes del podcast desde la plataforma de YouTube, os recuerdo que no puedo poner la música para que la escuchéis directamente y que os dejo linkeada la lista de reproducción donde aparecen todas las piezas musicales de las que hablamos en los podcasts. Así que si queréis la podéis parar y escuchar la pieza y luego continuar el vídeo. Podéis escucharlo desde Spotify. También tengo hecho la lista de reproducción con las piezas utilizadas en cada podcast. Y además o podéis seguir escuchando el vídeo y continuar luego. Y luego cuando terminéis de escuchar el podcast completo, ir a las audiciones. Es un poco lata esto de que no se pueda reproducir la música desde YouTube, pero bueno, intentamos adaptarnos a todos los públicos. Bien, pues ya hemos escuchado el aria de Tu se morta y bueno, vamos a recordarle un poco a los oyentes que no hayan escuchado todavía el programa anterior. Bueno, hace 2 programas que espero que paren ahora mismo el vídeo, lo escuchen para enterarse bien de qué es la ópera, de por qué viene, por qué sale y ahora vuelve. Pero bueno, para los que ya lo escucharon, como hace 2 semanas, vamos a intentar hacer un repaso rápido. Hay que recordar que la primera ópera real fue la de Eurídice de 1600 de Jacopo Peri, pero que no se encuentra incompleta y no se conserva realmente bien la música. Y ya la que se conserva como tal, entera, y es la que se considera la gran ópera, la ópera que se construye como tal y que entendemos como ópera, fue la de Claudio Monteverdi, que es el Orfeo, del que estamos hablando hoy, que fue compuesta en 1607. Y bueno, disponemos de ella completamente. Además tenemos los instrumentos que se tenían que utilizar porque lo dejó todo por escrito Monteverdi. En esta ópera es donde se va a volver más importante la retórica, porque va a jugar un papel fundamental y lo vamos a ver ya desde el propio personaje de Orfeo, ¿no? Que es el personaje principal, quien se considera, bueno, el retórico por excelencia de la mitología y del drama musical, porque es el que convence por la retórica tanto a los dioses para que le dejen bajar al inframundo a Eurídice, como luego
convence a las bestias, que es al perro de las tres cabezas, para que le deje pasar, y luego al barquero para que le permita cruzar, aunque al final lo que hace es dormirlo porque no consigue convencerlo y le roba la balsa, ¿no? Bueno, aquí van a influir en las pasiones, van a hablar de las pasiones, porque tenemos que tener en cuenta que en el barroco, que ya hemos hablado de ello, existe la teoría de los afectos, ¿no? La música como que debe de describir las pasiones, el amor, la tristeza, y que se van a mover por los afectos. Y bueno, y entonces pues va a hablarlo tanto por las pasiones de los humanos como por las pasiones de los dioses de igual manera. Y hay que tener en cuenta que Orfeo era un semidios. O sea, que se encuentra allí entre la mitad de la pasión humana y de la pasión como Dios. Entonces, Claudio Monteverdi se va a encontrar en esa tesitura en el que escribir música para este personaje necesita reflejar todo eso de lo que estamos hablando, de que era un semidios, de que sentía las pasiones humanas, pero de que al ser Dios pues también tiene que tener la seriedad y la firmeza de un Dios y todo ello. Bueno, Miguel Ángel, ¿y qué va a continuar contándonos un poco? ¿Qué pasó con Monteverdi? ¿Cómo construye la ópera, la música? Pues efectivamente, como tú bien has dicho, escribir música para Orfeo, por todo esto que movía, ¿no? Era una tarea bastante difícil con la que se encontró en Monteverdi, por lo que tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de mover realmente las pasiones de los oyentes. Y para ello pues, va a crear dos tipos de retórica y dos prácticas discursivas para Orfeo, ¿vale? Una primera, que es la de que Susan Marclari pues, llama la retórica de la seducción, que era despertar de manera artificial la expectativa del oyente y luego canalizar los deseos de los mismos. Esto lo va a mostrar en la primera declaración de Rosa Belfiel, ¿vale? La cual tiene tres secciones, con tres retóricas totalmente diferentes. Dice una primera en la que Orfeo ordena que se detenga el sol para escucharlo mientras gira y lo realiza sobre un solo acorde. Una segunda en la que se burla de nosotros, moviéndolo repetidamente a propósito, a través de una progresión que no determina y en la que esperamos su resolución, interrumpiendo el descenso en el penúltimo tono. Y una tercera sección que musicalmente va a ser nueva, donde esas progresiones no están cerradas de la segunda sección, sirven como un impulso final para la cadencia con la que cierra. Perfecto. Bueno, vamos a dejar que nuestros oyentes escuchen esta audición, ¿no? Y para que intenten ver un poco esas tres secciones. La primera parte donde va a mantenerse sobre un solo acorde. La siguiente parte donde va a haber una serie de progresiones que no se van a resolver. Y la tercera parte donde todas esas tensiones y esas progresiones que no ha cerrado en esa segunda parte va a llevarla y va a ir solucionando todas esas en una cadencia final. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a escucharla. Perfecto, la hemos escuchado. Os recuerdo que lo estamos escuchando todo de la representación que hace y de la grabación que tiene Jordi Sabal. Bueno, continuamos. En respuesta a la construcción del personaje de Orfeo tenemos a Eurídice. Pues sí, pues es la respuesta de Eurídice donde encontramos la diferencia en los modos de la retórica aplicados a los hombres y a las mujeres. Eurídice es una doncella inocente, ¿vale? Cuyo discurso pues, debe ser igual de inocente y por lo que no puede ser un discurso demasiado convincente, puesto que se trata de una chica. El libretista Stringio ya crea una especie de vacío en el habla de Eurídice al comenzar de manera entrecortada. Monteverdi va a crear para ella un discurso al que le cuesta avanzar hacia la meta, dando movimientos melódicos erráticos, en los que retrocede para que no sea demasiado avanzada y manteniéndose en el quinto grado de manera indecisa y concluyendo en un segundo grado como si tuviera de establecer la tónica final. Es decir, todo el rato vamos a ver que los movimientos de la melodía que hace Eurídice no tienen un movimiento claro. Se suelen mantener en el quinto grado para no ir hacia la tónica, ¿vale? Y de hecho al final no va hacia la tónica, como si a lo mejor una melodía de un personaje masculino, sino que vamos hacia un segundo grado para dejarlo abierto y no ver esa conclusión. Entonces esto para Monteverdi sería más complicado de componer que el pasaje de Orfeo,
pues la audiencia esperaría escuchar como la expresión de una niña en el discurso de Eurídice. Claro, bueno, vamos a explicar un poco toda esta información para los oyentes menos avanzados musicalmente. Hay que entender que la tonalidad que se empieza a ir asentando en esta época, lo que conlleva la tonalidad es como entenderlo como una vuelta a casa. La tónica o la tónica o el primer grado, que es como lo conocemos nosotros, lo que hace es dar la sensación de que estoy en casa. ¿Por qué la música actual, la música pop, dicen que es muy fácil de escuchar? Porque lo que te hace es volver a casa muy continuamente. Tú regresas a ese tono que te dice, vale, estoy bien. ¿Por qué el jazz se complica tanto y nos cuesta, y si no eres muy asiduo de escuchar el jazz, te cuesta entenderlo? Porque lo que hace es dar vueltas y no llegar nunca a la casa. Lo que hace es dudar, hacer como que te pierdes en esa melodía. Lo que va a intentar Monteverdi con el discurso de Eurídice es eso, el no llegar nunca a la casa para dar esa sensación de duda, de que la mujer no podía ser convincente. Cuando es convincente a una música te lleva a la tonalidad, a la tónica, a la casa, rápidamente, para que tú lo entiendas. Es como, sí, tiene toda la razón. Pero como no te intenta llevar y te deja en el quinto grado, que crea una tensión al oído, que no hace decir, es que no estoy en un sitio seguro, esto es duda, crea ese personaje y cuando parece que va a llegar a la casa, que te va a convencer de verdad, lo que te hace es llevarte a un segundo grado que no es la casa. Está cerca, pero no es la casa. ¿Vale? Efectivamente, al final se trata de crear esa tensión, ¿no? Esa falta algo, ¿no? Que es lo que podríamos decir, ¿no? Al oído, ¿no? Nos falta ese terral, ¿no? Está todo abierto. Eso con el personaje femenino, sin embargo, con Orfeo sí cierra, sí, como tú dices, va muy direccionado hacia la tónica. Vale, ahora vamos a escuchar a Eurídice cantar, vamos a escuchar ese aria de Eurídice para que veáis ese no llegar a la casa, ese hacia dónde vamos, ¿no? Así que lo ponemos y vamos a ello. Bien, bueno, luego vamos a ver que Monteverdi va a crear como otra serie de retórica, ¿no? Porque Orfeo es un semidios, es convincente y tal, pero hay una parte, como todo ser humano y como medio humano que es el lamento. ¿Cómo construye Monteverdi el lamento? Efectivamente, esa va a ser la tercera retórica que va a crear Monteverdi, en la que se vio también con dificultad, ¿no? Y es que tiene la dificultad de construir cuidadosamente los siglos de locura temporal de Orfeo, ¿no? Esos rápidos cambios en el tiempo de declamación, las líneas melódicas discontinuas. Ahora estas expresiones pues apelan a la compasión del oyente por Orfeo, ¿no? La figura de Orfeo ahora se vuelve más vulnerable y la masculinidad del personaje pues se va a ver amenazada. Y aquí es donde entra un poquito lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Este personaje que ahora muestra dolor y pierde el control está marcado de alguna manera como femenino, ¿vale? Como dijimos cuando escuchamos ese área de Tu se morta, ¿no? Orfeo se muestra débil, ¿no? Y pierde el control de la situación. Entonces es como Monteverdi considera de alguna manera que la melodía que tiene que hacer de Orfeo en este caso tiene que ser afeminada y hacia lo femenino, ¿vale? Entonces Monteverdi crea a Orfeo como un prototipo de héroe feminizado. Entonces, esto rara vez se volvió a repetir en una ópera de Monteverdi, posterior a Orfeo, con las formas de retórica seducción y lamento, pues se debía presentar casi exclusivamente por personajes femeninos. Entonces, el rol de orador seductor era para personajes femeninos y en las óperas posteriores de Monteverdi los lamentos celebrados en obras dramáticas eran presentados por mujeres, ¿vale? Como era pues, Ariana, Penélope, Octavia. Bien. A Octavia la conoceremos en el próximo podcast que analizaremos una ópera que será La Incoronazione di Popea, después de esta serie de podcasts sobre que vamos a tener de invitado a Miguel Ángel. Bueno, todo también, a ver, este contexto que estamos hablando del personaje femenino, del héroe feminizado y de lo femenino como algo malo, hay que entenderlo dentro del contexto de que estamos en el 1600 y que bueno, y que las formas culturales y las instituciones sociales dentro de las cuales pues, se está construyendo esta ópera
pues eran las que eran, ¿no? Bueno, el rango de comportamiento considerado como apropiado para los hombres ya comenzó a alterarse a partir del siglo XVII, momento en el que se empiezan a alimentar los hombres y a reprimir sus sentimientos, mientras se espera que las mujeres pues se dejen llevar por la pasión, ¿no? Por lo que luego van a considerar en el siglo XIX, lo van a considerar como algo enfermizo, de que la mujer es algo débil, porque se deja llevar por las emociones, por la expresión, por la histeria, ¿no? Y de ahí, bueno, pues que en el Orfeo veamos esa extravagante sexualidad y la gran angustia que muestra Orfeo como algo afeminado, ¿no? Siendo pues la vulnerable, débil, como lo que podría considerarse lo femenino, ¿no? Tanto dentro como fuera del escenario. Efectivamente, y de hecho ahí es donde se ve eso que hablábamos al principio, ¿no? De que el público veía dentro de esa ópera, ¿no? Un reflejo de la sociedad, ¿no? Cómo los hombres tenían que reprimir sus sentimientos, su dolor, frente a las mujeres que sí lo podían mostrar. En este momento en el que Orfeo sí muestra esta debilidad, este dolor, Monteverdi se ve prácticamente obligado, ¿no? En la difícil faceta de crear una melodía para ese momento, ¿no? En el que finalmente crea una melodía afeminada. Bueno, por otro lado, tendríamos que hablar de que esto, de lo que estamos hablando, como hemos empezado desde el principio, que hemos dicho, vamos a hablar sobre Disney. Y llevamos aquí pues, casi todo el episodio hablando sobre Orfeo y hemos vuelto otra vez al barroco y a Monteverdi y a la construcción de la ópera. Pero es que esta construcción de lo femenino como algo débil, como que tiene que mostrar las emociones y se va a dejar por las emociones, y lo masculino como que no va a mostrar, lo vamos a ver en Disney. Creo que de las primeras películas en las que el personaje masculino va a mostrar sus emociones va a ser con Hércules. Sí, realmente ya ahí encontramos personajes masculinos que muestran, porque tenemos un protagonista, ¿no? En este caso Hércules es el protagonista, no un personaje femenino, y ahí sí encontramos ya que empieza a mostrar sus emociones, pero ¿de qué forma, no? ¿Cómo está construida la música en la película de Hércules? ¿No? Es algo que tendríamos que analizar profundamente, ¿no? Y además habría que hablar también de cómo muestra Hércules sus emociones, como algo de que es su destino, de que debe de luchar, pero se muestra todavía como... Y cómo lo muestra, por ejemplo, las canciones de Meg, ¿no? De que se están tratando realmente como un personaje que lo único que piensa es en que, bueno, que se ha enamorado de Hércules y que, a ver, cuando aparece ella principalmente como una mujer fuerte, más independiente, pero aún así la muestran atada a un hombre, que en el principio es Ares. Bueno, ahí ya analizaremos con una vez en el contexto de las películas Disney, que eso va a ser como un prototipo de película, ¿no? La mujer que se enamora de un hombre y lo lucha todo por él, ¿no? Eso va a ser algo común a todas las películas Disney, e incluso de alguna manera casi lo podemos encontrar en las más actuales si nos ponemos a analizar profundamente. Bueno, pues vamos a dejar este primer episodio hasta aquí. Espero que os haya gustado y que os haya gustado el invitado especial. Perdón si se escucha regular el audio, los problemas de grabar en directo y a distancia. Espero que poco a poco lo vayamos solucionando, y recordaros que nos podéis escuchar desde Spotify, desde iTunes, iVoox y Google Podcast y YouTube, y que si os ha gustado, pues que lo compartáis, le deis a me gusta en todas las plataformas donde os permita dejar alguna opinión o 5 estrellas, por ejemplo en el caso de iTunes, y que si os interesa pues me podéis seguir en @profemusicacris, que estoy tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, y a Miguel Ángel le dejo que a él se promocione sus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, Cris. Pues me podéis encontrar en mi cuenta de Instagram, Miguel Ángel Music Teacher, donde, bueno, pues la verdad es que subo poquitas cosas, pero cada vez estoy intentando ponerme al día con ellas y subir, pues, bueno, cositas que hago en clases con jóvenes, proyectos, y luego pues, compartir muchas actividades que es una comunidad muy buena. Y bueno, y ya sabéis, si queréis que vuelva al programa después de esta serie de episodios que vamos a grabar, solo tenéis que dejar que atribuir, mandarle muchos mensajes directos por Instagram a Miguel Ángel, en plan acosadores locos, y él vuelve a aparecer en otro episodio.
Efectivamente. Se me olvidó comentar que, bueno, sí, me encanta componer también música y ahora mismo solo estoy en SoundCloud, como Miguel Ángel González. No sé, creo que pone también mi segundo apellido, Mulero. Y bueno, ahí puedo encontrar algunas de las piezas que he compuesto y que quiero publicar. Por lo demás, no tengo muchas más redes sociales. No, tú tienes muchas y te sigue un montón de gente y me alegra mucho. Bueno, tanta gente no me sigue. Y bueno, y hay que anunciar que próximamente habrá un disco de Miguel Ángel que sacará unas composiciones suyas y que hablaremos de ese proyecto en el programa y analizaremos alguna de su obra. Bueno, todavía queda un poquito, es un proyecto que llevo mucho tiempo preparado, pero bueno, ya empieza a ver luz y cuando esté listo, pues estaré encantado de que lo podamos hablar. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Solo quiero daros un saludo a todos y adiós.